Hay voces que no se olvidan, voces que se quedan pegadas en algún rincón del alma y que aparecen sin aviso, en el momento menos esperado, cuando uno menos las busca. La voz de Marco Antonio Solís es una de esas voces. Una voz que habló de amor con una honestidad tan descarnada que millones de personas en todo el mundo sintieron que estaba cantando exactamente lo que ellos no habían podido decir. Un hombre que convirtió el desamor en arte, que hizo de la herida una canción, y que construyó una de las carreras más sólidas y respetadas de la música en español. Pero hay una historia que antecede a toda esa gloria. Una historia que ocurrió en silencio, que se vivió lejos de los reflectores, y que durante mucho tiempo nadie quiso contar en su totalidad. La historia de un primer matrimonio que se rompió, de una mujer que estuvo ahí cuando él todavía no era el Buki que el mundo conoce, y de lo que esa mujer, años después, decidió decir: «Quédate, porque lo que viene cambia la manera de ver a uno de los artistas más grandes que ha dado México». Para entender por qué ese primer matrimonio importa tanto, primero hay que entender de dónde venía este hombre. Marco Antonio Solís Sosa nació el 29 de junio de 1959 en Ario de Rosales, un municipio pequeño del estado de Michoacán, en México. Un lugar donde el tiempo pasa despacio, donde las familias son grandes y los sueños a veces parecen demasiado ambiciosos para el tamaño del pueblo. Creció en una familia humilde, con una infancia que, según quienes lo conocieron de cerca, estuvo marcada por la música desde muy temprano. Tenía algo desde niño. Esa chispa que no se aprende ni se compra, esa sensibilidad particular para conectar con las emociones y transformarlas en algo que otros pudieran sentir. Empezó a cantar muy joven, y muy joven también entró al mundo profesional de la música. Primero como parte de los Yonix, y luego como la figura central de los Bukis, el grupo que lo llevaría a la fama y que se convertiría en uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia de México. Pero todo eso vino después. Antes de la fama, antes de los estadios llenos, antes de las canciones que se volvieron himnos de toda una generación, hubo un hombre joven que se enamoró, que se casó, que intentó construir una vida, y que en ese intento, según los rumores que han circulado durante décadas, vivió algo que lo marcaría de maneras que todavía hoy, si uno sabe leer entre líneas, se pueden ver en sus canciones. Y aquí viene algo que muy pocos conectan cuando hablan de Marco Antonio Solís. Hay quienes dicen, basándose en versiones que circularon entre personas cercanas a su entorno de aquella época, que algunas de las canciones más desgarradoras que él escribió en los años de mayor éxito de los Bukis no eran ficción, que eran memoria, que eran la manera que él encontró de procesar algo que le había pasado de verdad. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Y quién fue la mujer que estuvo en el centro de esa historia? Su primer matrimonio fue con una mujer que se mantuvo muy alejada de los medios. Lejos del escenario, lejos de las entrevistas, lejos de todo lo que rodea la vida pública de una figura como la que Marco Antonio Solís estaba empezando a construir. Y eso en sí mismo es significativo, porque en el mundo del espectáculo, el silencio de alguien que tuvo acceso a la intimidad de una gran figura siempre genera preguntas. ¿Por qué calló tanto tiempo? ¿Qué guardó? ¿Y qué decidió soltar cuando finalmente habló? Lo que se sabe, o más bien lo que se dice que se sabe, es que ese primer matrimonio fue una relación que vivió las tensiones propias de dos personas que empiezan juntas en un camino y que en algún punto del recorrido descubren que no van al mismo destino.
Él era un hombre cuya carrera estaba despegando con una velocidad que pocos anticipaban. Una carrera que exigía tiempo, presencia, energía, dedicación total. Y esas exigencias, que son reales e inevitables en el mundo de la música, se cobran un precio en la vida personal que a veces no se puede negociar. Los rumores que circularon en aquella época y que con los años fueron tomando formas cada vez más definidas, hablaban de una relación que fue cediendo ante el peso de la distancia. No solo la distancia física de los viajes y las giras, sino la distancia emocional que se genera cuando dos personas están viviendo realidades muy distintas. Él, en un mundo que se iba volviendo más grande, más exigente, más brillante. Ella, en una cotidianidad que seguía siendo la misma, mientras todo lo que rodeaba a su marido cambiaba a una velocidad difícil de asimilar. Hay algo en esa dinámica que resulta enormemente humana. No hay villanos en esa historia, al menos no de manera evidente. Hay dos personas que se amaron y que luego se encontraron en lados distintos de una grieta que ninguno de los dos supo cómo cerrar. Pero los rumores, como siempre, no se conforman con la versión sencilla. Los rumores añaden capas, y algunas de esas capas, si uno las mira con atención, resultan inquietantes. Porque se dice, y esto hay que tomarlo siempre como lo que es, como versiones que circularon y que nunca se han podido confirmar del todo, que en ese primer matrimonio hubo una tercera presencia, una presencia que no llegó al final de la relación como consecuencia de su deterioro, sino que según algunas versiones habría estado ahí mucho antes. Una presencia que, si estos rumores tienen algún fundamento, habría cambiado de manera irreversible la dirección de la historia. ¿Quién era esa tercera presencia? Aquí es donde los rumores se vuelven más específicos y al mismo tiempo más difíciles de verificar. Hay versiones que hablan de alguien del entorno cercano, alguien que no era un extraño, alguien cuya presencia en la vida de Marco Antonio Solís tenía una historia previa, una familiaridad que hacía que la traición, si es que hubo traición, fuera de un tipo particular, del tipo que no se olvida. Del tipo que deja una marca que a veces aparece en las canciones aunque nadie lo sepa con certeza. Y es aquí donde la historia se conecta con algo que todos conocen pero que pocos han mirado desde este ángulo. Cuando los Bookies estaban en su momento de mayor éxito, cuando las canciones de Marco Antonio Solís llenaban las radios y los corazones de millones de personas, él escribió letras que hablaban de la traición, del abandono, de la herida que deja a alguien en quien se confió. Letras que tenían una especificidad emocional que va más allá de lo que uno escribe cuando simplemente imagina un sentimiento. Letras que suenan como las de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, que lo procesó de la única manera que sabía. ¿Significa eso que todo lo que se rumorea es verdad? No necesariamente. Pero sí significa que hay algo en esa historia que todavía no ha sido contado con claridad. Algo que quedó entre las personas involucradas y que solo salió a la luz de manera fragmentada, a través de palabras que alguien dijo en algún momento y que llegaron a oídos que no siempre supieron guardarlas. Lo que ella dijo, cuando finalmente habló, no llegó en forma de declaración directa ni de entrevista televisiva de alto impacto. Llegó de la manera en que llegan muchas verdades en el mundo del espectáculo latinoamericano, a través de conversaciones que alguien escuchó, de palabras que se dijeron en contextos que no eran del todo privados, de versiones que fueron creciendo y tomando forma a medida que pasaban de una persona a otra. Y lo que esas versiones dicen es que ella, la primera esposa, habló de una relación que se fue apagando, no de un solo golpe, sino de manera gradual, lenta, casi imperceptible al principio. Habló de un hombre que la amó, pero que también tenía un mundo interior muy grande. Un mundo que a veces parecía más accesible para las personas de afuera que para la persona que dormía a su lado.
Habló de la sensación de ir perdiendo terreno en la vida de alguien, mientras ese alguien se convertía en una figura cada vez más grande para todo el mundo, excepto, quizás, para ella. Pero también, y esto es lo que hace que su relato sea especialmente significativo según quienes dicen haberlo escuchado, habló de algo más. Habló de una persona. Una persona específica, cuya presencia en la vida de Marco Antonio Solís durante esa época habría tenido un peso que ella no supo cómo manejar y que él no supo cómo explicar. ¿Quién era esa persona? Los rumores que existen al respecto apuntan en una dirección que incomoda precisamente porque no es la dirección que uno esperaría. No es la historia simple del artista famoso que encuentra a alguien más atractivo o más conveniente. Es algo más complicado. Algo que tiene que ver con lealtades que se mezclan, con afectos que se superponen, con la dificultad de separar lo que uno siente de lo que le conviene sentir cuando está en el momento más vertiginoso de su ascenso. Y aquí hay algo que resulta particularmente revelador si uno lo piensa bien. Marco Antonio Solís, después de ese primer matrimonio, encontró en Cristi Salas a la mujer con quien construyó la vida que el mundo conoce hoy. Una relación que lleva décadas, que ha sobrevivido a todo lo que sobreviven las grandes historias de amor, y que él mismo ha descrito en múltiples ocasiones como su ancla, su punto de equilibrio, la persona sin la cual no habría podido ser quien es. Ese contraste entre el primer matrimonio que se deshizo y el segundo que se sostuvo no es irrelevante. Es de hecho una de las claves para entender a este hombre. Porque lo que uno elige después de una herida grande dice mucho sobre lo que aprendió de esa herida y lo que Marco Antonio Solís eligió. La manera en que construyó su segunda vida sentimental sugiere que hubo un aprendizaje profundo, que algo de lo que vivió en ese primer capítulo lo cambió de maneras que él incorporó, consciente o inconscientemente, en la manera de relacionarse con el mundo después. Hay personas que estuvieron cerca de los Bookies en los años de mayor apogeo del grupo que dicen, siempre con la cautela de quien no quiere meterse en problemas, que el Marco Antonio Solís, que apareció después de ese primer quiebre personal, era diferente al que había existido antes, que había algo en su mirada, en su manera de moverse por el mundo, en la forma en que se relacionaba con las personas cercanas, que había cambiado, no de manera dramática ni visible para el público general, pero sí perceptible para quienes lo conocían de cerca. Y eso, si uno lo piensa, tiene todo el sentido del mundo. Las grandes heridas personales no nos dejan iguales, nos rehacen. Y a veces, en ese proceso de rehacerse, encontramos recursos que no sabíamos que teníamos. Para Marco Antonio Solís, uno de esos recursos fue sin ninguna duda la música, la capacidad de transformar el dolor en algo bello, de hacer de la experiencia más difícil la materia prima de canciones que resonarían en millones de vidas. Los Bookies, en su momento de mayor éxito, eran mucho más que un grupo de música popular. Eran un fenómeno cultural. Eran la banda sonora de una generación que aprendía a amar y a perder al ritmo de esas canciones que hablaban con una verdad aplastante de las cosas que la gente sentía, pero no siempre sabía decir. Y en el centro de todo eso estaba él, Marco Antonio Solís, el compositor, el vocalista, el alma del grupo. El hombre que sabía exactamente cómo poner en palabras lo que otros solo podían sentir. Esa capacidad no nació de la nada, nació de la experiencia, de haber vivido algo que dolió lo suficiente como para quedarse grabado en la memoria emocional de manera permanente. Y si los rumores sobre ese primer matrimonio tienen algún fundamento, entonces hay una ironía enorme en el hecho de que el dolor de esa historia haya sido, en parte,
el combustible que alimentó algunas de las canciones más hermosas que se han escrito en español en las últimas décadas. Porque así funciona el arte cuando es genuino. Toma lo que duele y lo convierte en algo que trasciende. Lo universaliza, lo convierte en un puente entre la experiencia de una sola persona y la experiencia de millones. Y Marco Antonio Solís fue y sigue siendo un maestro de ese proceso. Pero volvamos a ella, a la primera esposa, porque hay un detalle en su relato, según las versiones que circularon, que resulta especialmente significativo y que dice algo importante sobre la naturaleza de lo que ocurrió entre ellos. Ella no habló con rabia. Eso es lo que quienes dicen haber escuchado su versión repiten con más consistencia. Habló con una calma que en algunos momentos resultaba más perturbadora que la rabia misma. La calma de alguien que ha tenido mucho tiempo para procesar algo, que ha llegado a algún tipo de paz con ello, pero que al mismo tiempo no puede evitar que la verdad tenga su peso propio. Habló de un hombre que era bueno en el fondo, que la quiso de verdad, que no actuó con maldad premeditada, sino con la confusión de alguien que estaba viviendo demasiadas cosas al mismo tiempo y que no siempre supo manejarlas con la claridad que la situación requería. Pero también habló de consecuencias, de decisiones que se tomaron y que no tuvieron vuelta atrás. Y señaló, siempre según estas versiones indirectas, a esa tercera presencia de la que hablamos antes como el factor que cambió el rumbo de manera definitiva. ¿Es eso lo que realmente ocurrió? No hay manera de saberlo con certeza desde afuera. Las historias de pareja tienen siempre al menos dos versiones, y la verdad suele vivir en algún punto intermedio que solo las personas involucradas conocen de verdad. Pero lo que sí se puede decir es que esa historia, incompleta y fragmentada como está, añade una dimensión muy humana a la figura de Marco Antonio Solís que el éxito y la fama tienden a hacer invisible. Porque cuando uno ve al Buki en el escenario, cuando lo ve con esa presencia enorme, con esa voz que llena cualquier espacio, con esa seguridad de quién sabe exactamente quién es y exactamente qué puede dar, es fácil olvidar que ese hombre tuvo un antes. Que hubo un tiempo en que no era esa figura imponente, sino un muchacho de Michoacán, que aprendía a vivir, que cometía errores, que se equivocaba, que pagaba los costos de esos errores de maneras que no siempre aparecen en las entrevistas ni en las biografías oficiales. Y ese hombre, el del antes, el de las heridas y los errores y el aprendizaje, es tan parte de quien es Marco Antonio Solís, como el artista consagrado que el mundo admira, es, de hecho, la parte sin la cual el artista no podría existir de la manera en que existe, porque no se escribe de esa manera sobre el dolor sin haber sentido ese dolor de verdad. No se construye esa conexión emocional con el público sin haber pasado por algo que te abrió de una manera que no tiene reparación posible. Solo transformación. Hay algo más que los rumores mencionan y que resulta difícil ignorar cuando uno intenta armar el rompecabezas completo de esta historia. Algo que tiene que ver con el momento en que los Bukis se separaron en 1996. Una separación que fue anunciada, que fue explicada de maneras más o menos oficiales, pero que, según versiones que circularon en su momento, tenía también capas que no se explicaron públicamente. Se dice, y de nuevo hay que subrayar que esto es rumor, que las tensiones dentro del grupo en los años previos a la separación no eran solo de orden profesional o creativo, que había dinámicas personales entre los miembros que habían acumulado presión durante años, que algunos de los hombres que habían crecido juntos, que habían compartido escenarios y éxitos desde muy jóvenes, habían llegado a un punto en que ciertas cosas que se habían callado durante demasiado tiempo empezaban a pesar de una manera que ya no era sostenible. ¿Tiene eso relación con la historia del primer matrimonio?
Directamente, tal vez no. Pero hay personas que siguieron de cerca ese entorno que sugieren que sí hay una conexión, que los círculos se tocan, que las historias personales y las historias profesionales en ese mundo tan cerrado que era el de los bookies nunca estuvieron del todo separadas. Y que algunas de las tensiones que finalmente fragmentaron al grupo tenían raíces que iban mucho más atrás de lo que cualquier explicación oficial podría reconocer. Lo que ocurrió después de la separación de los bookies es una historia que el mundo ya conoce. Marco Antonio Solís lanzó su carrera como solista y la convirtió en algo todavía más grande de lo que había sido su carrera con el grupo. Las canciones siguieron llegando, el público siguió respondiendo. Los premios, los reconocimientos, los estadios llenos. Una segunda etapa de su carrera que validó, si hacía falta alguna validación, que el talento que había estado ahí desde el principio no dependía de ningún contexto específico para brillar, pero también hubo en esa etapa algo más tranquilo, más asentado, más seguro, como si el hombre que estaba detrás del artista hubiera encontrado finalmente el equilibrio que había buscado durante tanto tiempo. La vida con Christy, los hijos, la familia que construyó con una solidez que contrasta enormemente con la fragilidad de ese primer capítulo sentimental. Y ese contraste, de nuevo, habla de alguien que aprendió, que tomó lo que le dolió y lo usó para construir algo mejor. Y sin embargo, la historia de ese primer matrimonio no desaparece. Sigue ahí, en los márgenes de la narrativa oficial, en los rumores que circulan entre quienes conocen el mundo de la música mexicana, en las palabras que ella dijo y que llegaron de manera fragmentada hasta los oídos de quienes quisieron escuchar. Una historia que no tiene un final dramático ni una revelación explosiva, pero que tiene algo más valioso que todo eso. Tiene verdad humana. Tiene la textura de las cosas reales, de las decisiones que se toman con información incompleta, de los amores que no sobreviven no porque nadie los quiera, sino porque a veces la vida lleva a las personas en direcciones que no tienen punto de encuentro. Marco Antonio Solís es hoy una leyenda, una de las figuras más grandes que ha dado la música en español. Y esa leyenda se construyó sobre muchas cosas. Sobre un talento extraordinario, sobre una disciplina que pocas personas en su industria tienen, sobre una intuición musical que sigue siendo sorprendente después de décadas de carrera. Pero también se construyó, aunque esto casi nunca se dice, sobre las cicatrices, sobre lo que se perdió en el camino, sobre las personas que estuvieron y que se fueron. Sobre las historias que no terminaron bien, pero que enseñaron algo que no se podría haber aprendido de ninguna otra manera. Ella, la primera esposa, es parte de esa historia, aunque el mundo casi no la conozca. Es parte de la historia porque estuvo ahí cuando todo empezaba. Porque vivió con él el momento en que el mundo todavía no sabía quién era Marco Antonio Solís, pero él ya estaba convirtiéndose en lo que sería. Porque su presencia y luego su ausencia dejaron una marca que aparece en las canciones si uno sabe escucharlas de la manera correcta. Y porque lo que ella dijo, fragmentado y rodeado de rumores como está, completa un poco más el retrato de un hombre que siempre fue más complejo y más humano de lo que la fama tiende a mostrar. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? ¿Hasta dónde llegó su relato? ¿Hay algo que todavía guarda y que nunca ha dicho? Esas preguntas no tienen respuesta definitiva. Y quizás esa es su forma de justicia. Quizás la historia de ese primer matrimonio, como muchas historias que importan de verdad, no necesita un final con todas las respuestas. Solo necesita que alguien se tome el tiempo de reconocer que ocurrió, que fue real, que tuvo peso, que dejó una huella en uno de los artistas más grandes que ha dado este continente, y que en alguna de esas canciones que todos conocen de memoria,
En alguna de esas letras que hablan de amor y pérdida con una precisión que todavía sorprende, vive algo de esa historia, callado, transformado, convertido en arte. Pero ahí,